UTV presenta A Fondo. Bienvenidos amigos televidentes a un programa más de este A Fondo de esta semana. Estamos aquí en los estudios de la UTV con tres especialistas, doctores, que trabajan en estas jornadas de vacunación o que tienen relación con estas jornadas de vacunación que se están realizando en nuestro país. Tenemos como invitados especiales a la doctora Ida Berenice Molina, ella es la jefa del sistema de vacunación nacional. Tenemos también a nuestra derecha a el doctor Homer Mejía, epidemiólogo responsable de la vigilancia de la influenza en la Secretaría de Salud Pública. Y a mi izquierda tenemos al consultor internacional, el doctor Romeo Montoya, de enfermedades transmisibles de la OPS-OMS. El día de hoy, bienvenidos doctores a este programa A Fondo, que la UTV tiene a bien dar a conocer a la población en general cómo están los avances, cómo va esta campaña y el llamamiento de parte de ustedes a todas las personas para que puedan aprovechar y vacunarse en esta oportunidad para evitar estos malos entendidos que a veces se dan cada vez que se inicia una campaña de vacunación. Nos gustaría primero iniciar con la doctora Berenice Molina para que nos informe sobre este inicio de la campaña de vacunación a nivel nacional. Bien, la Secretaría de Salud realiza anualmente una campaña nacional de vacunación contra la influenza estacional o gripe. Estas actividades se vienen realizando desde el año 2003, o sea que desde el año 2003 se realiza una vez al año la campaña contra la influenza estacional. Esta campaña se programa generalmente realizarla en el último trimestre del año. Y es así como en este año 2013 se está realizando la 8ª campaña de vacunación contra la influenza estacional o gripe. ¿Cuál es el objetivo principal de esta campaña? El objetivo es contribuir a disminuir los casos, las hospitalizaciones y las complicaciones en aquellos grupos en riesgo contra la influenza estacional o gripe. La campaña va dirigida a proteger no a la población en general, sino a aquellos grupos que están en mayor riesgo de enfermar, de complicarse, de hospitalizarse e incluso de morir. Es por eso que se han priorizado, con base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, algunos grupos en riesgo. Y uno de los primeros grupos en riesgo que estamos protegiendo en esta campaña son los adultos mayores de 60 años de edad. Un segundo grupo son los pacientes con enfermedades crónicas entre los 6 meses de edad y los 59 años de edad. Pacientes con enfermedades pulmonares como el asma, la bronquitis, el enfisema, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre otras, pero también pacientes con enfermedades metabólicas como la diabetes, pacientes hipertensos, pacientes cardiópatas, pacientes que padecen de enfermedades de los riñones, del hígado, pacientes con inmunodeficiencia. Y también para esta campaña 2013 se ha incorporado un nuevo grupo en riesgo que son los pacientes obesos. Es un nuevo grupo que estamos protegiendo. Además protegemos otros grupos como los trabajadores de granjas avícolas y los trabajadores de la salud. Este último grupo por 2 razones. Una, para protegerlos a ellos, y otro porque son los servidores públicos que están atendiendo a la población que está demandando servicios en los diferentes establecimientos de salud públicos o privadas. La meta para este año es 705,000 hondureños a proteger durante un periodo de 2 semanas que inició el día de hoy, del 4 de noviembre al 15 de noviembre, y la meta es que por lo menos el 95% de esa población objetivo ya definida y en riesgo podamos protegerla contra la influenza estacional o gripe. Sí, gracias doctora. También nos gustaría escuchar al doctor Homer en la enfermedad, cuáles son los síntomas y la importancia de este proceso. Sí, muy buenas tardes, gracias por permitirnos estar en su programa y llegar a la población hondureña. Es muy importante de que primero que la población no debe de alarmarse ante a escuchar en diferentes medios
que existe un caso de influenza H1N1, puesto que la circulación de este virus desde el 2009 vino para quedarse en todos los países y que vamos a tener este virus a partir del 2009 circulando y que en años anteriores como el 2010, 2011, 2012 ha estado circulando y que en este año se le ha dado mayor importancia y ha generado en muchos lugares una gran alarma. Decirle a la población que debe de mantener la calma, puesto que este virus va a estar apareciendo todos los años. La influenza es una enfermedad respiratoria viral que es ocasionada por el virus de influenza, el cual se divide en 3 tipos, A, B y C. De los 3 tipos que acabamos de mencionar, el tipo A es el más frecuente. Y de ahí hay divisiones que ocurren debido a que el virus tiene sus 2 proteínas, una que se llama hemaglutinina y la otra neuroaminidasa. La hemaglutinina es alusiva a la letra H y neuroaminidasa alusiva a la letra N. La combinación de estas 2 proteínas nos permiten tener varios subtipos, como cuáles, como la que recientemente estábamos mencionando, influenza A, H1N1, puede ocurrir también la combinación de influenza A, H3N2 y así varias combinaciones que se pueden dar entre estas 2 proteínas de la hemaglutinina y la neuroaminidasa. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que la población debe de prestar atención a los cuales vamos a tener en el caso de estar con la enfermedad de influenza o gripe? Una de ellas va a ser lo que es fiebre. La aparición de fiebre, eso es un síntoma importante. Luego vamos a tener tos o dolor de garganta. Pueden ser que en algunas personas estén presentes las 2 manifestaciones clínicas o en algunas tienen tos y que esta tos es no productiva, o sea que no hay expectoración, que es lo más frecuente, y en algunos casos vamos a tener tos con expectoración. El dolor de garganta también, que es bien característico en las personas, y además de eso se van a acompañar de otros síntomas como dolor de cabeza, secreción nasal o mucosidad, como lo llamamos, dolor muscular, dolor articular y ya en casos bien graves la dificultad para respirar. Cuando ya tengamos casos como estos de dificultad para respirar, el paciente inmediatamente debe de acudir a la atención de salud lo más inmediatamente posible. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros nos relajamos y ya dejamos que el cuadro gripal empeore y ya acudimos a un hospital ya cuando la situación ya es grave y por eso es que ocurren a veces las defunciones. Pero básicamente la sintomatología es la que acabamos de mencionar. Cuando hablamos, doctor Homer, de la influenza H1N1, H2N3 o las que usted estaba mencionando, ¿estamos hablando de distintos tipos de gripe? Son distintos tipos, pertenecen al mismo virus de influenza, pero que son diferentes subtipos. O sea, lo que estamos explicando, el virus tiene sus 2 proteínas y la combinación de la hemaglutinina con la neuroaminidasa pueden hacer como hasta de 216 combinaciones y esto hace que obviamente tengamos un subtipo H3N2, pero en sí son el mismo tipo de influenza con diferentes subtipos. Pero para explicarle a la población en general, digamos. Los síntomas son similares, sí. ¿Es gripe? O sea, ¿es una gripe? ¿Cuál es la diferencia entre una u otra? Porque la gente se asusta cuando oye hablar de la influenza. Sí, ¿Cree que es una enfermedad distinta? No hay una diferencia en cuanto a las manifestaciones clínicas, que decir, yo voy a tener esta y si yo tengo H1, esta otra. Los síntomas son similares. Lo que hace la diferencia es cuando nosotros realizamos el diagnóstico confirmatorio, que es a través de una muestra de un hisopado, a través de las fosas nasales se introduce un hisopo y a través de la faringe, el pared posterior de la faringe, entonces obtenemos células epiteliales, mandamos esto al laboratorio y nos confirma si primero qué tipo de influenza A, si es influenza A o influenza B. Cuando ya nos dice que es influenza A, después el laboratorio también por una técnica especial que ellos procesan, nos dicen, el subtipo es H1N1 o es H3N2. Entonces, pero la sintomatología que el paciente presenta es la misma. Claro, y me imagino que mucho antes del 2003 ya existía la influenza, o sea, ya es la gripe cuando nos daba con dolor de cuerpo, con fiebre, que nos sentíamos que no teníamos deseos de hacer absolutamente nada, es la misma influenza. Sí, lo que pasa es que últimamente la sintomatología ha tenido como en el caso de la fiebre ya son más,
son altas, digamos ya de 38 grados hacia arriba. Antes los procesos gripales eran leves, los cuadros eran más leves, pero casi la similar situación. Ahí lo que tenemos que hacer bastante énfasis es en aquellas personas que tienen una enfermedad crónica. Esas personas son las que deben de acudir inmediatamente a un centro de salud porque su estado inmunológico está comprometido y al tener un proceso gripal por este virus debilita más su estado inmunológico y eso pues hace que se complique su estado de salud. También otro grupo importante son las embarazadas, ¿no?, que le debemos de prestar bastante importancia en acudir a un servicio de salud. Pero en sí, como vuelvo y repito, la sintomatología en todo esto de la influenza es similar, lo mismo. Por lo tanto, sí es importante, como dice el doctor Homer, que todos podamos acudir a vacunarnos sin ningún problema, o sea, sin pensar que realmente es algo alarmante, simple y sencillamente que hay que prevenir, lógicamente. En los medios de comunicación se ha dado una característica últimamente de tratar o de alarmar a la población en relación a la influenza. Incluso se mencionaba el caso de la muerte de una haitiana, y una enfermera haitiana, me parece, y se está hablando también de unos casos aquí en Honduras y de cuántas personas que están infectadas o que están con el virus del H1N1. Yo creo que es importante también aclarar esto y nos gustaría tal vez que el doctor Romeo Montoya, nos pueda hablar sobre la situación epidemiológica mundial en América Latina. Gracias, don Juan Carlos, y un saludo a toda la teleaudiencia, a toda la población hondureña, y agradecemos también la oportunidad para aclarar las dudas que tiene la población. Y sí, lo que usted menciona es cierto, ver cómo la población y los medios de comunicación han reaccionado de una forma, decimos nosotros, un poquito con alarma ante el aumento de casos que se han dado, que no está relacionado con un aumento que podríamos decir que estamos en un brote o en una epidemia. Es claro de que la pandemia del año 2009, que todos conocimos y que todos nos alertamos por esto, ha creado alguna inseguridad en la población en general, y esto quizás ha generado la preocupación a nivel de H1N1. Pero a mí me gustaría mencionar de que el H1N1 se ha quedado prácticamente como ya el doctor Homer y la doctora Molina lo mencionaron, como una enfermedad que vamos a ver todo el tiempo. Una enfermedad que desde el año 2009 desconocíamos y no sabíamos cómo iba a actuar. Pero a medida que la fuimos conociendo nos dimos cuenta de que la mortalidad y la letalidad, que es el riesgo que tenemos de morir, es similar, muy similar o parecida a las influencias que nosotros hemos tenido en años anteriores, como ya mencionaron. Y eso nos da tranquilidad como Organización Panamericana de la Salud, de que tenemos que siempre estar atentos a los síntomas, pero no preocuparnos porque un catarro o una gripe nos va a causar un desenlace fatal. No así a algunos grupos de riesgo que ya mencionó la doctora, donde sí es necesario la protección. El H1N1 desde el 2009 ha quedado como una enfermedad endémica, que quiere decir que la vamos a ver todos los años, en todos los meses, y en algunos meses vamos a tener algunos incrementos. Ahora está atacando un grupo de la población hondureña específica, quizás por ese grupo específico, que es un grupo quizás de nivel adquisitivo alto, se ha dado un aumento por las redes sociales de la información que tenemos que prevenir, y está bien, pero también se están dando algunas recomendaciones que consideramos no son oportunas. Es para nosotros también como Organización Panamericana de Salud la preocupación de informar adecuadamente a la población. Y quizás podemos mencionar o pasar un gráfico donde vemos el comportamiento del H1N1 en las Américas, y podemos ver de que el gráfico nos señala de que prácticamente en toda la región de las Américas ha estado circulando el H1N1 prácticamente en todos los países de la región en diferentes meses del año. Y en este gráfico incluso la circulación que se está dando en Honduras tiene una menor proporción con respecto a otros países, incluso de la región de Centroamérica. Ahí pueden ustedes ver, por ejemplo, el gráfico que está en la parte de la región de Centroamérica y el Caribe, que Cuba y República Dominicana a medio año tuvieron un incremento importante. Y ahora el incremento que estamos teniendo, si se puede decir así, en Honduras, es leve en comparación a esto. También el incremento que tuvimos en años anteriores, 2011 y 2012 en Honduras, fue muy similar al que tuvo República Dominicana. Doctor, Costa Rica y Nicaragua que tuvieron un índice más alto todavía. Así es.
Por eso es que nosotros queremos que la población se informe de manera adecuada y que siga las recomendaciones de la Secretaría de Salud y que no haga caso a otras fuentes que no son oficiales. Por ejemplo, nosotros hemos tenido algunas llamadas a la oficina diciendo de que hay que cerrar colegios, hay que el ausentismo realmente se ve. Pero la Organización Panamericana de la Salud y la Secretaría de Salud de Honduras no recomienda el cierre de colegios. Definitivamente hay un ausentismo escolar que se ve y se siente en algunos colegios privados, pero eso también no quiere decir de que estos alumnos tengan el riesgo de padecer una enfermedad grave. Hay niños que definitivamente tienen un factor de riesgo, que padecen de alguna enfermedad crónica y por lo tanto, como dijo la doctora Molina, pertenecen a este grupo de riesgo y es los que estamos también incentivando a que se vacunen durante la jornada que este día inició. Es importante esta información para que la población también se entere de que no es algo fuera de contexto, o sea, no es algo que no es una epidemia la que estamos sufriendo, sino que es algo normal y lo que sí es el llamado a toda la población, principalmente, como decía la doctora Molina, a la gente que tiene características especiales como edad avanzada, con algunos problemas de hipertensión, algunos problemas de diabetes, etcétera, que son más vulnerables. Doctora Molina, ¿por qué esta gente que es supuestamente más vulnerable? Bien, la influenza, como decía el doctor, es una enfermedad viral, ¿verdad? Pero es una enfermedad viral que los cuadros varían de cuadros leves a cuadros graves. Pero si una persona, generalmente en los grupos de edad, en los extremos de la vida, ya sean los niños, la población pediátrica o los adultos mayores, se vuelven en los grupos más vulnerables. ¿Por qué? Porque son estos grupos los que generalmente padecen de alguna enfermedad de base agregada. En el caso de los adultos mayores, hay un gran porcentaje en la población adulto mayor que tiene una enfermedad de base, o son cardiópatas, o son hipertensos, o tienen diabetes, o tienen cualquier otra enfermedad de base agregada que al infectarse con el virus de la influenza, el cuadro se vuelve más severo y son pacientes que requieren hospitalización, son los pacientes que se pueden complicar con un cuadro agregado y eso lo puede llevar inclusive hasta la muerte. Es por eso que estos son los grupos más vulnerables, son los grupos que tenemos que priorizar para protegerlos y vacunarlos. Igual los niños, tenemos niños con procesos respiratorios de base, que son niños que se vuelven vulnerables. Igual el doctor mencionaba otro grupo que son las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas es otro grupo que por su misma condición son pacientes que son mujeres que se encuentran inmunodeficientes y que realmente se vuelven vulnerables al estar infectadas con el virus de la influenza y es un grupo que esperamos en próximas campañas ir ampliando la cobertura de vacunación y llegar a ese grupo masivamente. Doctora, dígame. Solo para ampliar un poquito el comentario de la doctora, es que también que la población sepa de que no necesariamente yo tengo que ser hipertenso o estar padeciendo la enfermedad para vacunarme. Los extremos de la vida tienen dos peculiaridades, como lo dijo la doctora, pero también a eso es, primero los niños menores de 5 años tienen un sistema inmunológico inmaduro y también los adultos mayores, por todas su edad y todo lo que la doctora mencionó, también inmunológicamente tienen una respuesta menos agresiva que una persona que está en la edad productiva, por así decirlo, y por lo tanto tiene mayor riesgo de que su sistema inmunológico no dé una respuesta adecuada y pueda tener una complicación con una influenza. No estamos hablando de H1N1, estamos hablando de influenza que tiene un abanico de virus, como ya mencionó el doctor Homer, y que son protegidos por la vacuna también, que es también otra cosa importante que hay que mencionar. No porque yo voy a ser, soy hipertenso, pero estoy en este momento en una crisis también de salud, hay que ver también qué es los parámetros para la vacunación, porque muchas veces la población tiene algunas dudas. Tengo fiebre, tengo la gripe y no me quiero vacunar porque estoy enfermo, o estoy bien de salud, pero no quiero la vacuna porque tengo miedo de que la vacuna me ocasione otra cosa a mi enfermedad, y es al contrario, ¿verdad? La vacuna nos está diciendo de que con esta forma
del ser humano tiene para protegerse de estas enfermedades que lastimosamente tienen un contagio muy rápido, de mano a mano, estando en la oficina. Por eso es que todas las medidas que la población está teniendo son buenas. No es todo malo desde la pandemia. La población también ahora, usted ve por la calle y ve que la gente ya no estornuda con la mano, sino que dobla el codo, y ese es un buen signo de que las medidas que se han estado dando a la población están siendo resultado. El uso de pañuelos, el protegerse y decirle estoy enfermo, no quiero contagiar a mis compañeros y me voy a quedar 1 o 2 días en mi casa mientras la enfermedad se desarrolla. Son medidas que también son bien vistas por salud y que hacen de que el virus no se propague más. Vamos a ir a una primera pausa y después retornamos con este programa de la influenza y la vacunación. Mi ciudad, llena de colores y contrastes, tantas decisiones, tanta diversidad, tanto dolor y tanta alegría. Sin tolerancia no existe paz. Solo con la unión de tonalidades y notas en armonía es que se crea una obra maestra final. Vos decidís tolerar más la diferencia. ¿Quién es la que me sacó la espina y también curó mi herida y mi lágrima secó? ¿Quién es aquel que jugó conmigo y que siempre fue mi amigo y conmigo soñó? ¿Quiénes son los que ahuyentaron mis miedos mostrando que el fantasma nunca existió? Es mi familia, la que me tuvo en sus brazos y me vio crecer. Son mi familia, son ellos los que me quieren y los quiero. Somos familia. ¿Quién es la que me sacó la espina y también curó mi herida y mi lágrima secó? ¿Quién es aquel? Retornamos, amigos televidentes, y bueno, este importante tema de la influenza y la vacunación. El doctor Romeo Montoya, estábamos hablando ahora en la pausa en relación a esta característica y lo que es la influenza y esa confusión a veces que tiene la población con lo que es el dengue, que ha atacado en un momento determinado. La gente ha acudido a los hospitales con el dengue y ahora se ha hecho como una mezcla entre o tiene dengue o tiene influenza. Bueno, el tema ahora es influenza, pero vamos a tomar una breve explicación para esto. Siempre que hay epidemias de dengue, también hay concomitantemente o a la par también una circulación importante de influenza. En Honduras es el caso y ustedes se dieron cuenta de que en los meses de junio, julio, cuando el brote de dengue estuvo en su mayor auge, también hubo influenza. Pero los médicos saben también distinguir las dos patologías. El problema es que no se puede distinguir en los primeros 2 a 3 días de la enfermedad, ya que tiene síntomas y signos muy parecidos, como fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza. Pero después la influenza desencadena con una sintomatología respiratoria y ahí es cuando el médico ya puede ver de que ya tiene que tener otro tratamiento. El problema es que nosotros estamos viendo ahora de que la población está muy preocupada por la influenza y no tenemos que dejar de pensar también siempre en el dengue, que siempre está presente y quizás tiene factores de riesgo mayores de morir que la misma influenza. Entonces eso siempre tiene que tenerlo presente la población. Los signos y síntomas del dengue son muy parecidos y tiene que llegar a consultar inmediatamente sienta algunos síntomas y síntomas de los que ya mencionó el doctor Homer. Ok.
Gracias, doctor Montoya. Y al doctor Homer, ¿cuáles serían las medidas de prevención y control que se deben de tomar? Ok, dentro de las medidas, las fundamentales y la básica, la que mencionaba el doctor Romeo anteriormente, es protegerse al toser o estornudar. Esa es la primera y la más fundamental, puesto de que si yo tengo una enfermedad respiratoria, debo evitar que las microgotas de saliva, que cuando uno está tosiendo, estornudando, está en el medio ambiente, y eso es lo que facilita la transmisión del virus. Entonces, si yo no me cubro, entonces esa es una de las fundamentales. Utilizarlo, como dijo él, la técnica de etiqueta, la técnica de brazo, que consiste en que yo voy a estornudar en el brazo, en la manga de la camisa, y ahí se van a quedar las microgotas de saliva y va a evitar que se esparzan. Evitar saludar de manos, porque a veces, como dijo el doctor, estamos también cambiando la cultura en la parte de la medida de higiene, porque la gente, la mayoría, también tiende a colocarse sus dos palmas de las manos para estornudar, pero ahí están las microgotas de virus en la saliva, y si esta persona, bueno, se colocó sus dos manos, no se las fue a lavar con agua o jabón o alcohol gel, y luego agarraba su lápiz, yo lo tengo, y de la manía que tenemos también de introducir la punta del lápiz, se lo presta usted, lo agarra, se toca su cara, el teléfono lo pide prestado, y ahí comienza la transmisión. Saludar también, de dar besos, está contraindicado porque en este caso también queda residuo de lo que es saliva y ahí va el virus. Entonces, una de las fundamentales es protegernos al toser o estornudar, usando un pañuelo desechable o la técnica del brazo. Y si usted se le olvidó en ese momento, pues que no debe de hacerse, es colocar las palmas de la mano, porque a veces no tenemos inmediatamente agua, jabón o alcohol gel, hay que evitarlo. La otra es evitar compartir alimentos, objetos y utensilios de una persona que tiene una enfermedad respiratoria o una sana, porque es lo más común que ocurre en los centros escolares. Los niños a veces preguntan, ¿qué trajiste de lunch? Entonces, mira, yo traje esto, compartamos, y le pega, a veces agarra el refresco, mete la pajilla y luego comparte con el otro niño, porque ellos desconocen la transmisión. Y otra fundamental también que está, aparte de compartir objetos y utensilios, es que si la persona tiene fiebre, acompañado ya de tos, secreción nasal, que se quede en casa, obviamente que los padres o el adulto visite un lugar de asistencia de salud para que el médico lo pueda evaluar, puesto que este niño o la persona debe estar por lo menos en su casa unos 2-3 días si tiene fiebre acompañado de síntomas de tos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La Secretaría de Salud, quiero ser enfático en esto, aprovechando su programa, la Secretaría de Salud no ha dado ningún lineamiento a los centros escolares de cerrar instituciones educativas. Simple y sencillamente, el niño que tenga un problema respiratorio, que el papá lo lleve al médico o a algún lugar de asistencia para que lo evalúen, y dará los lineamientos para que a este niño se le dé el manejo adecuado, y que posteriormente, después de 3 días o 5 días, ya inicie otra vez a ir a la escuela o al kinder o al colegio, porque hemos tenido llamadas de que han cerrado algún kinder, que han cerrado alguna escuela, algún colegio, y la experiencia del año 2009, como mencionaba el doctor Montoya, con la pandemia a nivel mundial, esto no solo fue en Honduras, de que el cerrar centros educativos es la mejor forma. Esto se hace en base al ausentismo escolar, cuando el ausentismo, por ejemplo, un aula que tiene 20 niños, se han enfermado 10, y luego en la otra aula lo mismo, en la siguiente aula o sección lo mismo. Entonces ahí puede tomar, pero es una decisión que se toma en conjunto entre el personal docente y el personal de salud, no es una decisión arbitraria. En estos momentos, como no estamos, óiganlo bien, no estamos ante una epidemia o brote, es una situación en la cual, como mencionaban aquí los compañeros, durante el año vamos a tener entre 1 o 2 momentos donde vamos a tener actividad de mayor circulación de influenza debido a las épocas de lluvia. Pues nuestro país es un país que pertenece a un clima tropical, un clima inestable, entonces ya está dentro de lo permitido o establecido que durante el año vamos a tener 2 momentos en la cual vamos a tener la mayor circulación sobre estas enfermedades respiratorias, y al haber un incremento de enfermedades respiratorias, pues vamos a tener casos de influenza, que como ya mencionamos, la influenza va a estar circulando todos los años. Más adelante vamos a estar compartiendo una gráfica también en la cual ustedes van a ver que este virus, traemos datos del 2010 o 11, y lo que va del 2013 también, pero
desde el 2009 que se dio la pandemia, el virus quedó para estar, como mencionaba el doctor Montoya, circulando todos los años. Entonces no hay que alarmarnos porque ya es un virus que sí, ya sabemos que es fácil su transmisión, por lo que ya mencionamos, a través de cómo prevenirlo. Y la otra cosa es que no es altamente letal. Y una de las medidas preventivas fundamentales, que es por la que estamos aquí con la doctora Ida Berenice, es la vacunación. La vacunación, el costo que tiene aplicar la vacuna para el gobierno es mínima en comparación a un paciente hospitalizado por una infección respiratoria aguda grave asociada a influenza, en la cual si está hospitalizado en una sala del hospital o en una unidad de cuidados intensivos, los costos andan a diarios entre $700 y $1,000, porque hemos hecho estudios en el Hospital Catarino Rivas con la vigilancia de influenza y la vacuna, que la doctora Berenice nos va a hablar que cuánto cuesta la vacuna, que obviamente representa un costo mínimo y que es una de las medidas preventivas que la población debe de tomar, y por la tal razón se les invita a que acudan a todos los centros de salud del país a aplicarse la vacuna, y que es totalmente gratuita. Gracias, doctor Homer. Doctora Molina, queríamos saber un poquito sobre la parte de vacunación específicamente. Por ejemplo, ¿cuál es la duración de la vacuna? ¿Qué enfermedades son las que cubre? Si hay reacciones adversas dentro de la vacuna y quiénes no deberían de vacunarse. Son preguntas que a veces la gente se hace, o cuando se hace el llamado también en el ministerio, y cuando ustedes hacen el llamado y dicen a las personas mayores de menores de 5 años y mayores de 50 y fracción para arriba, quiere decir que hay un espacio ahí que no se debe de vacunar, o qué es lo que se debe de hacer. Bien, es importante sobre el tema de la vacuna y informar a la población algunos de los aspectos que usted mencionaba. Primero, partir que la vacuna no se llama vacuna H1N1, se llama vacuna contra la influenza o gripe. Esta vacuna, la que estamos utilizando en Honduras, es una vacuna trivalente. Decimos que es trivalente porque está constituida por 3 cepas, 2 del grupo A, que es la H1N1, la H3N2 y una cepa del grupo B. Entonces, por eso le llamamos que es una vacuna trivalente. En otros países del mundo se utiliza una vacuna tetravalente, que tiene 2 cepas del grupo A y 2 cepas del grupo B. En el caso particular de nosotros, estamos usando una vacuna trivalente de virus muertos o inactivados. Y esto es importante que la población comprenda. Esta vacuna es de virus muertos inactivados, por tanto es incapaz de replicar la enfermedad. Muchas veces escuchamos a la población vacunada, dice: me vacuné el año pasado, pero este año no me vacuno porque me vacuné y me enfermé. Científicamente es imposible que una vacuna de virus inactivados o muertos pueda replicar la enfermedad. Por tanto, lo que ha sucedido es que generalmente la época de la vacunación coincide en la época en que en Honduras hay una alta incidencia de otros virus respiratorios, de otras enfermedades respiratorias, están circulando otros virus respiratorios, y generalmente coincide el momento en que usted le aplicaron la vacuna y que probablemente tenía incubado otro virus respiratorio. Además, la vacuna no tiene un efecto instantáneo, ninguna vacuna. Una vez que usted recibe la vacuna, se requiere de un tiempo mínimo de 15 días para que usted tenga protección. Esta vacuna es una vacuna anual. Usted tiene que aplicársela anualmente si está dentro de los grupos en riesgo. La protección está demostrada que varía desde 6 meses hasta 8 meses. Si usted se aplicó la vacuna en el 2012, usted debe volverse a aplicar la vacuna en el 2013 si está dentro de esos grupos en riesgo. Y algo muy importante, si los virus que están, generalmente la vacuna es formulada con aquellos virus de mayor prevalencia. La Organización Mundial de la Salud tiene una red mundial de vigilancia de los virus prevalentes a nivel mundial, y con base a ello se formula la vacuna. Anualmente la formulación de la vacuna varía año con año de acuerdo a la prevalencia, y en el caso del virus H1N1, este virus generalmente cuando ha ocurrido una pandemia, ese virus forma parte de la vacuna durante 5 o 6 años, porque va a estar circulando durante ese tiempo en promedio con base a la experiencia de pandemias anteriores.
Bien, la vacuna es una vacuna segura. Cuando hablamos de seguridad de la vacuna nos estamos refiriendo a los efectos adversos esperados. En el caso de la vacuna de la influenza, los efectos adversos esperados, como cualquier otro medicamento, igual son las vacunas. Los más frecuentes son reacciones locales en el sitio de aplicación de la vacuna, dolor, inflamación, enrojecimiento, pero no en el 100% de los vacunados. De acuerdo a la vigilancia post-comercialización que se ha hecho de esta vacuna, se conoce que de cada 100 vacunados, 30 o 40% van a presentar esas reacciones locales. Y muy raramente se pueden presentar reacciones sistémicas como fiebre, malestar general y otras reacciones que son infrecuentes. En resumen, el beneficio de la vacuna es superior a cualquier reacción de la vacuna, que generalmente es leve, pasajera, generalmente dura de 24 a 48 horas. ¿Quiénes no deben recibir la vacuna? En principio, los menores de 6 meses de edad, porque los estudios que se han hecho con esta vacuna demuestran no existe seguridad de aplicación a ese grupo de edad, por tanto no está recomendada su aplicación. De ahí la recomendación que se recomienda que se vacunen las embarazadas, ya que si una embarazada está vacunada y va a proteger a su producto hasta los 6 meses de edad. No se deben vacunar a aquellas personas que al momento de la campaña estén padeciendo de alguna enfermedad aguda, que tengan fiebre, que estén hospitalizados, ya que hay que esperar, como regla general, ninguna vacuna se aplica en un paciente que se encuentra agudamente enfermo. Y aquellas personas que tienen documentado y que está una urticaria o una alergia severa al huevo. ¿Por qué? Porque la vacuna es incubada en embrión de pollo y por tanto aquellos pacientes que han desarrollado una anafilaxis a la ingesta del huevo son los únicos. Realmente esto es infrecuente. Muchas veces le preguntamos a los pacientes antes de vacunarlo, ¿usted es alérgico al huevo? Sí, dice, no, pero usted ha sido hospitalizado, ha tenido una reacción severa, que se ha inflamado, ha tenido ahogo, pero generalmente los pacientes dicen que no. Entonces, esas son las 3 contraindicaciones para la aplicación de esta vacuna. En general, la vacuna es segura. Se han aplicado anualmente, se aplican millones de dosis a nivel mundial y en el caso particular de nuestro país se aplica un promedio de 700.000 a 800.000 dosis anuales y las reacciones más frecuentes reportadas son reacciones leves, pasajeras y locales. No se tienen documentados casos serios asociados a la vacunación y realmente lo que hay son falsas contraindicaciones y muchas veces desinformación por parte de la población e incluso de profesionales de la salud. Gracias, doctora. Vamos a irnos a una pausa y después retornamos de nuevo con este tema de la influenza y la vacunación. Vamos a la pausa. Hay gente que esclaviza y destruye la vida de muchas personas. Son redes que las sacan de sus pueblos y sus barrios con promesas de una vida mejor. Promesas que nunca se cumplen y que se vuelven pesadillas. Despojadas de sus documentos y amenazadas de muerte, endeudadas y siempre vigiladas, las obligan a realizar todo tipo de trabajos en fincas, maquilas y barcos, incluyendo la mendicidad y la prostitución forzada. Pedro, Silvia o Natalia, a ellos no les importan sus nombres, pero a nosotros sí. Queremos que todas y todos sean libres. No más trata de personas. ¿A dónde van? ¿Qué van a hacer? ¿Qué será? Yo no lo sé. ¿Y para qué? Quiero saber. ¿Qué llevarán con tanto afán?
más allá. ¿A dónde va? Voy yo también, voy yo también, voy yo también, voy yo también, voy yo también. Los números y las letras derechos te guiarán, derecho a aprender de todo y a crecer en igualdad. Los números y las letras para vivir con dignidad, derecho a saberlo todo y a ser libre de verdad. Ir más allá, ¿a dónde va? Voy yo también, voy yo también, voy yo también, voy yo también, voy yo también. Retornamos, amigos televidentes, con la influenza y la vacunación. Estamos con la doctora Ida Berenice Molina, jefa del programa ampliado de inmunizaciones. También el doctor Homer Mejía, epidemiólogo responsable de la vigilancia de la influenza, de la Secretaría de Salud. Y con el doctor Romeo Montoya, consultor internacional de enfermedades transmisibles de la OPS-OMS. Doctor Montoya, ¿cómo, en relación a años anteriores, cómo ha estado esta epidemia o esta pandemia sería de el comportamiento? ¿Sí? El comportamiento, correcto, sí. Sí, porque no estamos ni en epidemia, ya la es pandemia correcto, pasó. Sí. Y ese es don Juan Carlos, es algo que nosotros queremos también, que la población se sienta tranquila. Para que usted nos ayude con mostrar la gráfica donde prácticamente estamos describiendo los años que usted nos dice, del claro. 2011, 12 y 13, y donde podemos ver que el número de casos que hay en los 2 años anteriores, de H1N1 específicamente, fue mayor que el que estamos teniendo este año. Hasta la fecha se han logrado identificar y comprobado 91 casos de H1N1. Sí, pero se alcanza a ver claramente de que el año 2011 tuvo un mayor número de casos que el año 2012, y el año 2013 prácticamente ha sido también un año que ha fluctuado a inicio de año y a mediados. Y como ustedes ven, en el 2011 hubo una cantidad significativa y no alertó a la población. Por eso es que queremos enfatizar que no estamos ante un brote epidémico, mucho menos pandémico, y tranquilidad de la población de que la influenza es prácticamente una influenza estacionaria. Así se está comportando el H1N1 y tiene el mismo riesgo de un porcentaje pequeño de complicaciones, que precisamente por eso es la campaña de vacunación que ahora estamos promoviendo a nivel de todo el país. Creo que con esto la población tiene que estar tranquila, no tiene que dejar de tomar las medidas que ya muy responsablemente han tomado algunos colegios y algunas personas, algunas empresas, pero sí hacerlo responsablemente y no llegar al pánico, ¿verdad? Perfecto, doctor. También el doctor Homer Mejía tal vez nos puede hablar sobre dónde está la mayor concentración de casos de influenza, de influenza. Sí. No sé si podemos tener en el monitor la tabla que habíamos... correcto, por ejemplo, sí. Esta es para que veamos nosotros cuál es la distribución de los casos confirmados, lo que va de este año 2013. O sea, desde el año 2013, desde que inició el año hasta la semana pasada, teníamos confirmados 91 casos. Y usted puede apreciar a través de su monitor en la cual los casos de influenza van a estar presentes en todas las edades. No va a haber una edad exclusiva. Aquí básicamente vemos que el comportamiento se ha dado de los casos en el grupo de 1 a 4 años y en el grupo de 15 a 49 años, pero en sí todos los grupos de edad vamos a tener presencia de que tienen esta enfermedad. Pero básicamente ahorita está en las personas, obviamente como dijo el doctor, los adultos jóvenes, aquellas personas laboralmente activas, en la cual va a tener presente la enfermedad, y los menores de 5 años, que ya había explicado la doctora Berenice y el doctor Romeo, que es un grupo pues susceptible y que el cual se debe de tomar importancia a los padres de familia para que acudan a los centros de salud a aplicar la vacuna a aquellos niños de 6 meses en adelante que tengan una enfermedad de base. La mayor concentración de casos ha estado en el departamento de Cortés.
En el departamento de Cortés hemos tenido específicamente en el municipio de San Pedro Sula, que son 48 casos, el municipio de Choloma 10 y el municipio del Distrito Central 10 casos. ¿Por qué razón el departamento de Cortés tiene el mayor número de casos? La doctora Berenice nos compartía en una de las reuniones que el departamento de Cortés no se logró el porcentaje de vacunación esperado, que es una meta del 95%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 95% de la población del departamento de Cortés tenía que estar vacunada contra influenza, y el cual esta población no acudió a vacunarse, y por esa razón es que tenemos que la mayor concentración de casos se está dando en este departamento. No hay protección contra este tipo de virus, y como la doctora mencionaba, la protección que nos va a dar aproximadamente de 6 a 8 meses, y que hay que estarnos vacunando todos los años. Hay personas que piensan que porque yo me vacuné el año pasado voy a tener la cobertura de protección este año. No, todos los años debemos de vacunarnos, puesto que la protección va a ser de 6 a 8 semanas, y como dijo la doctora, sí, de 6 a 8 meses, perdón, y como dijo la doctora, no es que desde el momento que me aplique la vacuna yo ya voy a tener protección, tengo que esperar 15 días para que ya mi organismo empiece a tener defensas contra este virus de influenza, el cual es una de las medidas preventivas más baratas, aparte de la de evitar toser y estornudar y compartir objetos y utensilios de alimento, y evitar saludar de besos y de mano. Y decirles a la población en general que acuda al establecimiento de salud más cercano, porque en todos los centros de salud del país se va a estar aplicando la vacuna, hasta el lugar más recóndito de nuestro país, ahí se va a estar aplicando la vacuna, y que es totalmente gratis. Doctora Molina, el doctor Homer ahorita nos hablaba sobre la parte de dónde se está vacunando, quiénes están vacunando, y que se va a llegar al interior, a todos los lugares para vacunar. Nos gustaría saber por qué hubo una información en relación a brigadas del Ministerio de Salud que no eran brigadas del Ministerio, donde realmente tiene que acudir la gente para poder vacunarse. Hay gente que incluso espera en sus casas como que si le van a llegar a tocar la puerta para vacunarlo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros apoyar y ayudar a la gente para que acuda a los centros de salud o en las comunidades? ¿Cómo se va a realizar este proceso? Bien, la Secretaría de Salud está ofreciendo la vacuna a nivel nacional. Existen 20 regiones sanitarias de salud que cubren toda la población, las localidades de la población hondureña. Hay más de 1.600 establecimientos de salud que constituyen la red de servicios públicos de salud, donde se va a estar ofreciendo la vacuna durante este periodo de manera permanente, gratuita. El paciente tiene que llevar su carnet de vacunación durante las horas laborables. Y si no lo tiene. Si no lo tiene, igual le van a dar un pequeño un cartoncito donde le van a marcar la fecha, pero sí le pedimos a la población que cuide el carnet de vacunación, así como cuida su tarjeta de identidad. Además, en la red del Seguro Social se está protegiendo también a la población asegurada y no asegurada. Y en el caso de ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, existen centros de salud que están vacunando de lunes a domingo, ¿verdad? Y la población puede demandar la vacunación. Es importante que la población esté informada que idealmente queremos que vayan y demanden la vacuna en los establecimientos de salud, pero también en las grandes ciudades o en las sedes municipales de la mayoría de nuestros municipios habrán brigadas de vacunación que vacunarán por puestos fijos y por puestos móviles. Los puestos fijos generalmente son ubicados en los parques, en los mercados, cercanos a las iglesias, y generalmente se realiza una actividad intensa de promoción. O sea que el personal de salud informa antes a la población que X puesto de vacunación va a ser ubicado en ese sitio. Igual en algunas ciudades como Tegucigalpa se están desplazando brigadas de vacunación a algunos barrios y colonias. Y aquí pedirle a la población que los identifique. Estas brigadas, previa a desplazarse, van a andar realizando promoción a través de perifoneo, informando que tal día se estará vacunando en tal barrio. No anda una persona, andan 3 recursos, andan con un termo que es color gris con tapadera naranja, y eso es algo que característico de las brigadas de vacunación. Generalmente anda 1 o 2 enfermeras con su uniforme, el uniforme
la población lo conoce y andan identificados, no anda una persona. Entonces el llamado a la población es que esté atenta al llamado por perifoneo en ese barrio o colonia donde le estén informando que tal día se estará vacunando y a tal hora. Porque sí van a haber brigadas que ya de hecho se están desplazando en algunas colonias, en algunos caseríos, en algunas aldeas a nivel nacional. Idealmente, como Secretaría de Salud, quisiéramos que la población acuda masivamente sin que tengan que irla a buscar a su vivienda, a demandar de manera espontánea la vacunación, llevando su carnet de vacunación. ¿Existe alguna posibilidad, doctora, de que se le niegue la vacuna a alguien en especial? Sí, si no está dentro de los grupos en riesgo. ¿O llega con bebidas alcohólicas, sí, ebrio a vacunarse? Claro que sí, sí, a esos grupos no van a ser protegidos. Si se encuentra dentro de los grupos en riesgo, tiene que ser vacunado y debe ser vacunado. Si está fuera de esos grupos de riesgo, el personal le va a explicar por qué no se le va a vacunar, por todo lo que se ha explicado aquí ya antes, de que realmente necesitamos proteger a los grupos de mayor riesgo. Doctora Montoya, estamos casi ya finalizando el programa. No sé si usted quiere dar algunas palabras a la población en general. Bueno, gracias primero por la oportunidad. Esperamos que este programa sirva también para tranquilizar a la población y recordar siempre las medidas que ya también la Secretaría de Salud ha mencionado, como es cubrirse la nariz y boca utilizando un pañuelo o el ángulo interno del codo. También hacer uso adecuado de las secreciones que están ocupando, haciéndolas llegar a un cesto de la basura. Y lo último también, que es importante y creo que es una medida que desde la pandemia se ha instalado en la población, y es que ahora vemos que todo el mundo anda con geles, cuidándose de la transmisión, y eso es bueno también verlo en la población, pero no olvidar la clave de esto, que es el lavado de manos. En el lavado de manos tiene que ser un hábito para toda la población, y esto va en todas las edades, así es que incentivarnos a lavarnos las manos todos los días y dar un apretón de manos, pero con nuestras manos limpias. Doctor Homer. Sí, solamente agradecerle a usted y a su programa. No sé si se podría ver la gráfica de los virus aquella para explicarle a la población que dejemos de estar alarmándonos, porque esto es fundamental, aprovechar su medio. Esa. Aquí las barras de color naranja son las de influenza A H1N1, las de color azul son las de influenza A H3N2 y las de color verde influenza B. Estos tres tipos los tres subtipos que están ahí son los que tienen la cobertura de la vacuna que se está aplicando en estos momentos por la Secretaría de Salud, y que va a estar en todos los establecimientos de salud gratuitamente, nos va a dar cobertura. Lo que mencionaba el doctor Montoya, ¿por qué razón no debemos de alarmarnos? Si ustedes ven el 2011, el 2012, lo que va del 2013, sobre todo el año pasado, si usted ve todo el año tuvimos casos de influenza H1N1 y el año pasado no tuvimos tanta alarma, tanta preocupación como este año. También han habido situaciones como algunas compañías farmacéuticas en la cual también a través de algunos medios están tratando de malinformar a la población y están ofertando una vacuna que no es la adecuada, que no nos dejemos engañar por estas compañías farmacéuticas que en determinada farmacia nos dicen nos están vendiendo la vacuna contra la influenza H1N1, puesto que solo la Secretaría de Salud y la doctora Berenice explicará que otra institución que es la que está autorizada para poder distribuir la vacuna contra influenza, y que ya vimos cuáles son los tres tipos que cubre. Entonces, por tal razón, no debemos de alarmarnos ante cuando escuchemos en cualquier medio que hay caso de H1N1 en determinado lugar, puesto que este virus lo vamos a tener circulando todos los años. Tratemos de prevenirla, cubriéndonos al momento de toser, estornudar, el lavado de manos con agua y jabón, y si no tenemos agua en ese momento, utilizar el alcohol gel al 70%, que eso nos va a ayudar también para prevenir este contagio de esta enfermedad. Muchas gracias. Gracias, doctor Mejía. Doctora Ida Berenice Molina. Bien, informarle a la población que la vacuna contra la influenza estacional o gripe es una vacuna que está siendo ofertada por el sector público, por la seguridad social, pero también por el sector privado. La Secretaría de Salud, de manera responsable y en el marco de su rol rector, no quiere limitar el acceso de la población a esta vacuna, pero sí informarle a la población que cualquier institución privada que esté vacunando masivamente en centros de educación o en centros de trabajo debe estar autorizado por la Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que asegurar que el personal que va a aplicar la vacuna esté calificado, que se documente el estado vacunal, que la vacuna se corresponda a la estación 2013-2014
14. Y que la vacuna esté conservada adecuadamente dentro de los parámetros de temperatura establecidos de conservación de la vacuna. Así que la invitación a la población es que se protejan, que acudan a los establecimientos de salud más cercanos a su lugar de residencia, que lleven el carnet de vacunación, que la vacuna es segura, que las vacunas salvan vidas y que el gobierno está cumpliendo responsablemente y queremos que la población asuma su corresponsabilidad acudiendo a los establecimientos de salud. Bueno, quiero agradecerles a ustedes el haber atendido la invitación nuestra aquí al programa A Fondo. Ha sido de mucha ayuda para la población. La población debe de sentirse satisfecha y poder ver que no estamos frente a ninguna pandemia ni ninguna epidemia, sino que son los casos de la influenza que normalmente han ocurrido y que confiemos en las vacunas del Ministerio de Salud, que confiemos en la vacunación que realiza el Estado, que es la más segura, y que tengamos cuidado y que acudamos todos y que tengamos las medidas de prevención y acudamos todos a vacunarnos. Muchísimas gracias a nuestro público televidente y hasta una nueva emisión de este su programa A Fondo.